Saludos, ingeniero. Continúen con la actividad 2 que se refiere al diagrama de fase hierro-carbono. Tenemos la siguiente presentación. El sistema hierro-carbono. El sistema de aleaciones binarias más importante es el hierro-carbono, pues todos los aceros, las fundiciones y los materiales estructurales son de aleación hierro-carbono. En la imagen vemos la representación característica de un diagrama de fase hierro-carbono. El diagrama de fase hierro-carbono es una representación del comportamiento de la aleación de hierro y carbono en relación al porcentaje de carbono presente en una solución, la temperatura, composición química y la presión atmosférica. Es muy utilizada en varios componentes de la ingeniería para satisfacer todas nuestras necesidades. En el campo industrial se reconocemos estos tipos de materiales. El 80% son materiales ferrosos, un 10% son materiales no ferrosos y el último sobrante 10% son el resto de materiales. Los materiales ferrosos son todos los materiales que en su estructura interna contengan alguna proporción de hierro. Este tipo de materiales son los más producidos ya que el hierro es muy abundante en el ambiente. Y aparte del hierro nacen todos los aceros y todos los hierros fundidos utilizados en nuestro diario vivir. Los materiales no ferrosos son básicamente los materiales en los cuales el hierro no está presente en su composición química y se clasifican de acuerdo a su densidad. Los pesados, ligeros y ultraligeros. Los pesados, la densidad de estos sobrepasa o es igual a los 5 kilogramos sobre decímetro cúbico. Algunos de estos son el zinc, cobre, plomo, níquel, entre otros. Los ligeros. Su densidad abarca desde los 2 y 5 kilos, desde los 2 hasta los 5 kilogramos sobre decímetros cúbicos. A estos materiales pertenecen el aluminio y el titanio. Los ultraligeros presentan una densidad muy baja, la cual es menor de 2 kilogramos sobre decímetros cúbicos. Entre los representativos son es el magnesio y el berilio. El resto de materiales, los cerámicos. Su composición se da por un metal y un no metal, pues en estos materiales están presentes los enlaces iónicos o covalentes. Para que se forme este material se calienta el compuesto químico y lo dejamos de enfriar a temperatura ambiente. Los polímeros son compuestos orgánicos formados por grandes macromoléculas compuestas, los cuales se forman debido a varias unidades químicas llamadas monómeros. Pueden ser de origen natural o los polímeros pueden ser de origen natural o industrializados. Un claro ejemplo de esto son los plásticos. El material compuesto. El material compuesto es una combinación de distintas propiedades de cada componente que los forma. Un ejemplo claro es cuando se forma el concreto, pues ahí cuando mezclamos el cemento y las composiciones metálicas del acero se está constituyendo un material compuesto. Las características y componentes del diagrama de fase. El límite de proporción de carbono y del diagrama es del 6,67%, la cual pertenece a la cementita pura. Si se sobrepasa el 6,67%, la composición será en forma de grafito y por ende estas serán excluidas de esta aleación porque solamente estamos combinando el carbono con hierro en forma de carburo de hierro. Un componente de esta aleación es el punto C, o también llamado eutéctico, que corresponde a una proporción de carbono del 4,3% y de la aleación de total de 64,5%. Esta es la más baja, su punto de función es la más baja. También toda la masa de la aleación se funde o se solidifica a una temperatura constante y
y no a una de principio y de final. Eh, Otro punto es el punto E. Esta marca la solubilidad máxima de carbono en hierro gamma. Esta es una solución sólida de carbono en hierro gamma y corresponde a un 1,76% del contenido del carbono. El punto SP, denominado también eutectoide, es parecido al punto C. Su diferencia es que en el punto eutéctico tiene un lugar de cambio de líquido a sólido, viceversa. Y en el punto eutectoide se presenta solamente la constitución de la lesión, que es sólida, lo mismo a temperaturas inferiores que a temperaturas superiores al punto eutectoide. Otra característica es como el punto del eutéctico marcaba la composición que permanecía líquida a baja temperatura. El punto eutectoide marca la composición de austenita a más baja temperatura. El punto J, o mejor dicho, punto de austenita, su composición es del 0,18 y 18% y permanece estable hasta alcanzar los 1492 grados Celsius. A este punto se le denomina peritéctico. El punto H tiene como máximo porcentaje el 0,08% de carbono que puede contener la solución sólida. El punto P, su porcentaje máximo de carbono es de 0,025% de carbono. A este porcentaje se puede disolver la ferrita. Otra característica de este diagrama es que el mínimo que puede contener el hierro para que se considere una aleación de hierro-carbono corresponde al 0,03% de carbono. Si es inferior a el porcentaje, si es que es inferior a este porcentaje, hay solamente el hierro puro. Bien, siguiendo con el tema dentro del diagrama de fases hierro-carbono, vamos a estudiar un poquito las fases alotrópicas del hierro. Bien, como bien sabemos, dentro de la fase hierro-carbono o el diagrama de fases hierro-carbono encontramos compuestos tanto denominados como hierro delta, que es una cúbica centrada en el cuerpo, como vemos en la imagen, un hierro gamma que representa una cúbica centrada en las caras, como vemos en la imagen, un hierro alfa representado por una cúbica centrada en el cuerpo, igualmente la denominamos o observamos en la imagen. Generalmente los diagramas de fase hierro-carbono se presentan de forma similar que los diagramas de cobre-níquel, solo que estos en sí presentan compuestos bastante curiosos y peculiares que los vamos a estudiar a continuación. Como había mencionado, vamos a encontrar una fase líquida, una fase delta, representada por el símbolo griego que vemos aquí, que es delta. Como había mencionado, presenta una cúbica centrada en el cuerpo. Encontramos una fase denominada austenita, que se representa con el símbolo griego gamma, que es una cúbica centrada en las caras. Una fase ferrita, que la representamos con el símbolo griego alfa, que es una cúbica centrada en el cuerpo. Y una fase bastante curiosa y peculiar es la cementita, que presenta una estructura ortorrómbica. El hierro puro al calentarse experimenta dos cambios de estructuras cristalinas antes de fundirse. En sí, a una temperatura ambiente la denominamos ferrita o hierro alfa. La ferrita experimenta a 912 grados centígrados una transformación polimórfica denominada austenita o hierro gamma. La austenita persiste hasta los 1324 grados centígrados. Después de esto, si eleva la temperatura, vamos a encontrar una fase denominada ferrita gamma, que se funde a los 1538 grados centígrados. La ferrita gamma, como la ferrita alfa, se diferencian en el tramo de temperaturas.
ya que la una va a tener, van a ser en sí, van a tener diferentes temperaturas para presentarse estos compuestos. Ahora, la cementita se representa como Fe3C. Se forma cuando excede la solubilidad del carbono a 727 grados centígrados. Ahora, la cementita, desde el punto de vista mecánico, es dura y frágil, y su presencia aumenta las condiciones de resistencia de algunos aceros. Dentro del diagrama de fase hierro-carbono, encontramos reacciones que interactúan dentro de estos, como por ejemplo la relación peritéctica, que nos dice que esta reacción ocurre a 1422 grados centígrados entre el 0.08% y el 0.55% de carbono, y se describe de la siguiente forma. La austenita es igual al líquido más la fase delta. Ahora una reacción, otra reacción que encontramos es la reacción eutéctica. Generalmente esta reacciona a 1130 grados centígrados entre el 0.2, perdón, entre el 2% y el 6.67% de carbono. Y se representa como líquido sería igual a gamma, o también denominada austenita, más la cementita, como había mencionado. Y todo esto forma una mezcla eutéctica. Ahora, el producto que existe entre la mezcla tanto de la austenita como de la cementita la denominamos lederovita. Tenerlo mucho en consideración esto. Ahora, una reacción eutectoide nos dice que ocurren a 723 grados centígrados entre el 0.025% y el 6.67% de carbono, y se representan como austenita es igual a la ferrita alfa más la cementita. Ahora, al mezclarse la ferrita más la cementita, vamos a obtener un compuesto denominado perlita, y este consiste de láminas alternas de ferrita y cementita, como había mencionado. También vamos a estudiar un poquito de las aleaciones de hierro-carbono, sus propiedades y sus aplicaciones. Dentro de las aleaciones de hierro-carbono, vamos a encontrar los aceros y las fundiciones. Estas las vamos a estudiar más adelante. Ahora, también dentro de las aleaciones, por así decirlo, del hierro-carbono, vamos a encontrar las microestructuras en aleaciones. Vamos a observar microestructuras que pueden ser producidas en aceros y productos de hierro y carbono. Además, muestra una microestructura que se desarrolla dependiendo tanto del contenido de carbón como del tratamiento térmico que es aplicado a este compuesto. Bien, un ejemplo para entender lo que había mencionado, nos pide, mediante la utilización de la regla de la palanca, determinar la cantidad de fase gamma a una composición del 3% de carbono a una temperatura de 1300 grados centígrados. Bien, primero comenzamos representado en el diagrama de hierro-carbono. Nos dice una temperatura de 1300 grados centígrados a una composición del 3% de carbono. Bien, primero identificamos en sí las fases de austenita y fase de líquido, que interactúan a 1300 grados centígrados, con un aproximado del 1% en fase austenita y un 3% en fase líquida. Bien, aplicando la regla de la palanca nos dice que la gamma, o denominada austenita, va a ser igual al 3% de carbono que se nos presenta, menos el 2.70% de fase líquida que presenta el compuesto. Ahora, sobre los compuestos que encontramos tanto en austenita como líquido, sería 2.70 menos el 1%, y todo esto lo multiplicamos por el 100% para obtener así un porcentaje de austenita del 17.64%. Pero además, como había mencionado, encontramos la fase de líquido. Ahora, para calcular esta también lo podemos hacer con una fórmula, pero para más factibles cálculos sería representando el 100% del compuesto que presenta, menos el porcentaje de austenita que hemos encontrado. En este caso es 17.64%. Y encontramos un porcentaje de líquido del 82.36%. Bien, consideremos otro ejemplo. Nos dice considerar un acero de carbono con el 0.4% de carbono, el cual está a una temperatura de 724 grados centígrados, y también vamos a experimentar otra temperatura que es a 720 grados centígrados.
En sí, en este ejemplo ya nos presentan la fase de ferrita y la fase de austenita. Ahora, calculamos el porcentaje de ferrita con la utilización de la regla de la cadena. Ya sabemos que es el porcentaje de los compuestos que nos brindan que nos brinda el diagrama. Eh, eh, en el numerador ponemos lo que sería el porcentaje de carbono que nos brinda, menos el porcentaje de austenita que sería 0,80% para este ejemplo. Y lo multiplicamos por el 100% porque generalmente no estamos en porcentajes para estos tipos de ejemplos. Encontramos que para una fase ferrita encontramos el 51,61% y para una fase de austenita o gamma encontramos el 48,39%. Ahora, generalmente el autor nos dice que representemos de la siguiente manera, que sería el carbono es igual a 0,025%. Esto es por lo que el compuesto nos brinda. Y para encontrar la parte del hierro, deberíamos restar los 100 menos el porcentaje que encontramos de carbono, que nos da un 99,975. Ahora, para la otra parte del ejercicio nos decía que calculemos a una temperatura de 722 grados centígrados. Y para esto vamos a interactuar con una reacción que la denominamos cementita, ya que esta actuaba a los 723 grados centígrados o menos. Y bien, comencemos. Entonces, para la fase ferrita sería el porcentaje del carbono que nos daban, que era 0,40%, y menos la fase de cementita que vamos a encontrar, que es el 6,67%. Sobre los números totales de compuesto que nos brindan el diagrama, en este caso sería el 6,67% menos el 0,025%. Por el 100% encontramos un porcentaje de ferrita del 94,36%. Y posteriormente, como habíamos encontrado que existe también la cementita, realizamos regla de tres, realizamos factores productos. Ahora, como había mencionado, sería el porcentaje del carbono menos el porcentaje de ferrita para este caso, y sobre los números que nos dan los compuestos, obteniendo un porcentaje del 5,64% de cementita. Finalmente, este ejercicio es algo similar a los anteriores mencionados. Igualmente vamos a encontrar el valor de cementita y el valor de austenita para este ejemplo, porque nos pide a una temperatura de 1300 grados centígrados. Bien, mis compañeros a continuación van a dar más información acerca de los aceros y fundiciones. Cabe recalcar que tenemos que tomar en cuenta bastante para los ejercicios de temperaturas que el ejemplo nos da. Bien, dejo a mi compañero con la palabra. Bueno, les voy a hablar acerca de los aceros y fundiciones. Para esto debemos considerar que los aceros son aleaciones de hierro-carbono que se clasifican según la concentración de carbono que presentan su microestructura. Pueden venir definidos entre medios, altos y bajos. A continuación, vamos a hablar de la clasificación de las aleaciones férreas. Cuando el hierro contiene menos del 0,08% de peso en carbono, también tenemos una cuando va comprendida entre 0,008% y es menor a 2,11%. También tenemos un tipo de fundición en una aleación hierro-carbono cuando es superior al 2,1%. Por lo general, estas suelen venir comprendidas entre 3,5 y el 4% de carbono. Aquí la clasificación viene dada aceros de bajo carbono cuando su porcentaje es menor al 0,2%. Y esta característica les hace que su microestructura por lo general venga formada por ferritas y lo que nos brinda propiedades que son suaves y dúctiles y de baja resistencia. También tenemos los aceros de medio carbono. Su porcentaje viene definido entre 0,2% y 0,5%. Y a su vez su microestructura viene dada en ferrita y perlita. Por lo general son aceros comerciales, ya que nos brindan propiedades mecánicas únicas y de fácil acoplamiento a diversas necesidades. También tenemos aceros de alto carbono, que su porcentaje de carbono es mayor al 0,5%, y sus características que lo definen son la dureza, resistencia elevadas, su ductibilidad y la tenacidad son bajas.
Ahora la fundición gris. Dentro de la fundición gris definimos que son frágiles y poco resistentes a la tracción, ya que contienen carbono de 2.5 al 4.0%. Y en especial dentro de su microestructura viene dado por ferrita o perlita. Estos esfuerzos a la compresión no son muy superiores, sin embargo, esta es una de las principales características que nos brinda para que este material sea adaptable a diversas necesidades. A continuación podemos observar microestructuras de fundiciones grises. Estas bien nos viene dada entre hierro o fierro nodular o también en fierro gris o también conocido como hierro gris. Tenemos algunos ejemplos en las aplicaciones de las fundiciones, cómo se les ha acoplado y su utilidad dentro de una sociedad. Bueno, en esta parte entramos a los tratamientos térmicos. O entendemos que por un tratamiento térmico es la modificación de la microestructura en una aleación. Y a través de esta podemos mejorar sus propiedades haciendo por medio de calentamientos y enfriamientos controlados. Los tratamientos térmicos de los aceros nos ayudan a mejorar las propiedades mecánicas de los metales, ya sea su dureza, resistencia a la corrosión, o bien aumentando su plasticidad para facilitar su conformado, es decir, que podemos desarrollar diversas actividades con este. También podemos encontrar diversas propiedades o usos para darle. También debemos que estos no deben alterar de forma notable su composición, ya que en sí se perdería por contraste todas las propiedades que nos brinda este material. Se puede distinguir entre 4 de los tratamientos térmicos distintos que hay. Tenemos los tratamientos térmicos, tratamientos termoquímicos, tratamientos mecánicos y superficiales. Vamos a ver clases de tratamientos térmicos. Como los tratamientos térmicos por lo general son cuando los metales son sometidos a procesos térmicos que varían su composición química, su estructura interna, por lo tanto sus propiedades. Los tratamientos termoquímicos, cuando los metales son sometidos a enfriamientos y calentamientos a la vez que se modifica la composición de su capa externa. Entramos a tratamientos mecánicos. Estos tienen la finalidad de mejorar las características de los metales por medio de la deformación mecánica, pudiendo realizarse en caliente o en frío. También tenemos tratamientos superficiales. Estos mejoran las propiedades de la superficie, es decir, sin alterar su composición química. No son necesarios someterles a ningún proceso de calentamiento, sino por el contrario, como bien lo dice, su tratamiento es simplemente superficial. Dentro de los tratamientos térmicos podemos distinguirlos entre 4 distintos, que son el temple, revenido, normalizado y recocido. El temple consiste en calentar un metal y posteriormente enfriarlo. De este modo se obtiene un metal duro y resistente mecánicamente a causa de su estructura cristalina deformada. También tenemos el revenido, que se aplica exclusivamente a los metales templados. Este es un tratamiento complementario del temple, por decirlo así. Se pretende mejorar la tenacidad del metal, templando a expensas de disminuir un poco su dureza. También tenemos el normalizado, que confiere al acero una estructura de propiedades arbitrariamente se consideran como normales, no afectan en sí de forma uniforme, sino al tamaño del acero. El recocido consiste en calentar un acero a cierta temperatura, muy similar a la de lo normalizado, por cierto, y a continuación someterlo a un enfriamiento lento. Este es contrario a lo del temple, que por lo general se realiza en un enfriamiento rápido. Buenas, ingeniero. Mi nombre es Sebastián Guichus, que voy a hablar acerca de los tratamientos termoquímicos. Con este tipo de tratamientos, lo que pretendemos es mejorar las propiedades superficiales de los materiales, en especial lo que sería su dureza, resistencia al desgaste
y a la corrosión sin modificar sus propiedades internas. Tenemos lo que es la cementación o carburación. En este tipo de tratamiento consiste en añadir carbono a la superficie de un acero y tiene como objeto aumentar la dureza superficial y conseguir una alta tenacidad en el núcleo. La cantidad de carbono va a depender de varios factores, como la composición inicial, la composición química inicial del acero, la naturaleza de la atmósfera carburante, la temperatura y el tiempo de duración del tratamiento. Tenemos lo que es la nitruración. En la nitruración consiste en el endurecimiento superficial mediante la incorporación de nitrógeno a un acero. Para nitrurizar una pieza se somete a un horno en una corriente de amoníaco a una temperatura aproximadamente a 500 grados Celsius. A dicha temperatura se libera el nitrógeno del amoníaco y este es absorbido por el acero superficialmente. Tenemos la carbonitruración. Este es un tratamiento intermedio entre los dos ya mencionado antes, lo que es la cementación y la nitruración. En este tratamiento lo que buscamos es aumentar la dureza de los aceros por medio de la absorción superficial de carbono y nitrógeno. A la temperatura que realizamos este proceso es aproximadamente a 750 o 800 grados Celsius. Tenemos la sulfinización. Este consiste en añadir una capa pequeña, superficial de azufre, nitrógeno y carbono. Estos dos últimos en menor cantidad. Estos, al introducirlo en un baño de sales, la temperatura del baño aproximadamente es a 600 a 565 grados Celsius. Con este tratamiento aumentamos la resistencia al desgaste de los materiales, pero disminuye su coeficiente de rozamiento y se favorece su fabricación, su lubricación. Tratamientos mecánicos. Aquí lo que vamos a hablar es la deformación de los metales cuando se trabaja en frío o en caliente. Tenemos el primer tratamiento mecánico, que es en caliente, lo que sería la forja. Este tratamiento consiste en deformar un material después de ser calentado a una temperatura determinada. A una temperatura determinada. Y golpeándolo fuertemente, con ello lograremos afinar el tamaño de grano y eliminar irregularidades de la pieza, así mejorando su estructura interna. Tenemos lo que es el tratamiento en frío. Este ya se trabaja en un ambiente, temperatura ambiente, y podemos trabajar ya sea golpeándolo o bien por laminación. Lo que queremos con este tipo de tratamiento es incrementar la dureza y la resistencia mecánica del metal, pero disminuye su plasticidad y su ductibilidad. Tenemos los tratamientos superficiales, tratamientos superficiales. Podemos modificar superficialmente sin variar su composición química, con la diferencia de que los tratamientos termoquímicos, en estos no se necesita
calor. Los más utilizados en estos tratamientos son el cromado y la metalización. El cromado consiste en cubrir una superficie de acero con cromo mediante electrolisis o por difusión. Con ello disminuiremos el coeficiente de rozamiento, incrementamos la dureza y la resistencia al desgaste del material. Y como metalización este tiene como objetivo proporcionar una protección contra la corrosión, mejorando así sus propiedades superficiales. Como conclusión, tenemos que finalmente lo expuesto anteriormente hemos llegado a la conclusión de que los diagramas de fase es de gran importancia, ya que mediante él encontramos los diferentes tipos de estados de un material que son sistemas que van en función de todas las fases de cambios que representan determinadas condiciones de presión, temperatura y composición, que a partir de estos diagramas podemos obtener información rápida, de cual podemos obtener resultados satisfactorios que van en función de equilibrios de este sistema en composición de su fase. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero.